Si tienen su Biblia, por favor, si pueden tornar al libro de Judas. Judas, esta mañana. Esta mañana es una gran bendición de poder predicar a este cuerpo de conferencia. Y si no sé si esto es la tendencia aquí, el hilo de la noche pasada, pero yo mismo, el pastor Olson, el pastor Campbell, hemos sido llamados los hermanos mayores. Es una buena manera de tratar mucho tiempo que ya estás crecido, ya estás anciano. Esta es una cosa buena, es un buen lugar. Dios es un Dios bueno. Di la escritura, versículo del 1 al 8. Judas, voy a empezar a leerlo en un momento, en el versículo 3. Estoy tratando de ajustarme. La carpeta es muy buena. Es terrible, es horrible cuando estás en una silla de ruedas. No me puedo mover muy bien, quizás como otros predicadores, pero la palabra de Dios todavía es la palabra de Dios. Cerca del final ministerio del Señor Jesucristo público, hubo una gran confluencia de opiniones y discusiones acerca de su persona, quién él era. Unos al que decían que él era en el orden de los profetas, otros decían que no, él es el Mesías que fue prometido. Y las redes sociales de aquellos tiempos estaban explotando. Él era el enfoque, se había convertido tanto el enfoque al grado de que los líderes, los dirigentes que estaban encargados, sintieron necesario de atender o levantar de agarrarlo, arrestarlo y traerlo enfrente de él. Y cuando retornaron con las manos vacías, comenzaron a cuestionar a estos hombres, ¿por qué no los trajeron? ¿Por qué no los trajiste? ¿Qué le está pasando con él? Y su respuesta fue, nunca un hombre habló como este hombre. Ellos, por supuesto, lo ridiculizaron, los élites los ridiculizaron. Ustedes están engañados. Se utilizaron a sí mismo como prueba. ¿Ha existido alguno de los fariseos que ha creído en él? No, nunca un hombre ha hablado como este hombre. Entonces, es justo preguntarnos, ¿qué fue lo que distinguió a Jesús, sus palabras, sus enseñanzas de los demás, para traer un testimonio como el que levantó? El Evangelio de Marcos nos dice exactamente qué fue lo que lo distinguió. En Marcos 1:22 dice, estaban asombrados por su doctrina, porque les enseñaba como un hombre que tiene autoridad. Diga conmigo autoridad. Y no como los escribas. Lo que lo diferenció de los demás es que la autoridad de Jesús, la autoridad con la cual él habló y la autoridad de su persona venía de adentro él mismo, quién él era. Y digo eso para traernos a este lugar. Si tú vas a ver, si vas a ver al verdadero Jesús, a conocerlo, a tener una relación con él, dar tu vida a él para seguirle todos los días de tu vida, entonces tú y yo debemos abordar la cuestión de la autoridad. ¿Cuántos de ustedes saben que ese no es un tema muy popular en nuestra época? Nosotros vivimos, siempre ahora está todo en vivo en las redes sociales.
cada sermón que yo siento como que tiene algo de valor, digo, escucha, deja que se quede por un día para nuestra congregación, porque he estado bastante tiempo ya y no todos están capaz a las 11 de la mañana, pero para las 2 de la tarde lo van a poner y después quítalo, por favor. El día avanzado se metió debajo del cable. Tenía la parte de los comentarios de un mensaje que yo había predicado y vio a alguien que me dio el dedo para abajo en YouTube. Me gusta el pastor Warner. El pastor Warner. ¿Cómo es eso que un dedo para abajo con el pastor Warner? Lo miré y dije, y ya me di cuenta por qué le dio el dedo para abajo. Pero no estoy preocupado por la gente que me da el dedo para abajo o el dedo para arriba. Estoy preocupado con el Dios que yo sirvo. Y las bases de tú y yo estar aquí esta mañana, las iglesias, las órdenes en la cual marcha la iglesia es Jesús. Dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada a mí. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos en todas las naciones. Si hay algún área que tú y yo debemos tener claridad, es en el tópico de liderazgo. Y el libro de Judas es mayormente conocido por su exhortación para contender por la fe. Porque dijo, están los que se han infiltrado, han entrado y han distorsionado, se han apartado de la gracia. Aunque de la parte de empezar de arriba o de abajo, dijo, estos se han metido y han decidido distorsionar la gracia de Dios y niegan el señorío de Cristo, antiautoridad, la naturaleza. Y me ha inspirado eso, porque he predicado 9 sermones del libro de Judas y me ha inspirado este sermón titulado Cuestiones de Autoridad. Porque entiendo que algunos tienen ese problema esta mañana. Vamos a comenzar en el versículo 3, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Salta el versículo 8, todavía está describiendo este tipo de personas que se habían infiltrado. Gente malvada y temerosa que al verlos te llenas de temor. Han estado por mucho tiempo. Versículo 8, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Déjame hablarte por un momento acerca del espíritu de nuestra época. Tú y yo vivimos en la era de la indignación o de agravio. Yo no creo que esto es algo que va a irse rápidamente. Número uno,
es porque se ha convertido como una industria de hacer mucho dinero y alguien está haciendo mucho dinero en mantener a la gente enojada, indignada y agraviada, dividida, engañada. Y la otra razón que pienso porque no se va a ir, porque llama la atención y masajea la naturaleza perversa. Un hombre llamado Pete Ross dijo: la indignación es más aceptable que el alcohol y es más adictivo que cualquier cosa que puedes tragar, fumar o inyectarse. Porque mientras la heroína o metanfetamina son claramente dañinas, la ira se siente tan bien, se siente tan justo. Dos áreas que han sido armadas con este problema hoy en día, toda la idea del racismo sistemático, la politización de la raza, y la segunda razón es con el sentimiento antipolicial. Quiere decir de financiar la policía, reformar la policía, con la idea como si fuera, como que toda la tierra está llena de policías que te abusan. Estos temas se han convertido en temas definidos en nuestra cultura. Por esto hay unas palabras que alguien dijo, y esto me causó un gran empate, porque si tú no reconoces este problema, hay un espíritu, un componente espiritual en todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. Una de las ironías más grandes acerca de todo este pensamiento de no sentido es la noción, la teoría racial, el racismo sistemático. Ellos mismos son racistas. Validifican las personas por grupos basado en su raza, no en el corazón de los individuos, carácter o conducta. Juzgan a las personas como que son irredimibles solamente por la virtud de su piel, color de piel. El racismo no es sistemático en América hoy. Lo que es sistemático en América hoy es el espíritu deshonesto que existe hoy en día. La gente como que son racistas. Hay una fuerte espíritu componente que está trabajando aquí en nuestros tiempos. Dios nos creó a cada ser humano en su imagen. Somos individuos que vamos a darle cuentas a Él por nuestro comportamiento. No tenemos que ser juzgados, vamos a ser juzgados por lo que otros hacen. Aunque la gente nos condene, le roba a la gente de su individualismo y le quita la parte humana de la gente. Todos pierden, excepto los que están detrás de la política que benefician por este acromonio. Déjame decirlo en palabras simples, lo que está diciendo: estamos siendo plagados con este espíritu de racismo. Hay componente espiritual, y eso es exactamente lo que Judas señala aquí en su carta. Nuestra necesidad de contender por la fe, porque han personas que han entrado, está hablando de apóstatas, que número uno, distorsionan la gracia de Dios. Número dos, niegan el señorío de Cristo. Todo esto es decididamente en contra de un punto: anti-autoridad en naturaleza y consecuencia. Versículo 8. De la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. ¿Cuántos de ustedes saben que aún dentro de la iglesia, y que Dios nunca lo permita, nuestro compañerismo, existe gente que tiene problemas con la autoridad?
Si tú piensas que eso no es verdad, no se manifiesta hasta que tú le dices a ellos, no. Y una cosa que todos estos tienen en común es lo que es llamado no autoridad. Y cuando hablo de autoridad, los problemas de la autoridad, estoy hablando cómo la autoridad es ejercitada y cómo la autoridad es recibida. Leí un interesante artículo de el hombre que hizo un papel en la película El Señor de los Anillos. Y comenzó a hacer algo, comenzó a romper las páginas de una Biblia que tenía. Tenía el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 22, que decía, no tengan relaciones sexuales con un... El hombre no puede tener relaciones con otro hombre como lo tiene con una mujer, porque eso es detestable delante del Señor. Entonces empezó a romper ese particular pasaje de la Biblia y dijo, no estoy en contra de este libro, pero es una elección de sacar esta página y echar a un lado toda la Biblia. Él es un seguidor homosexual y alienta a los demás que hagan lo mismo. Y lo que realmente está diciendo, este es el espíritu, el componente espiritual de yo que estoy observando esta mañana. Gente que piensa, oh, Dios me hizo bien, la mayoría de las veces, pero en esta área se equivocó. Entonces, mejor soy informado yo que los demás. Y voy a decidir qué se queda en la Biblia y qué se tiene que ir fuera de la Biblia. Aquí en nuestro texto dicen, rechazan la autoridad superior. Jesús tuvo que confrontar este problema. Mateo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre, no hemos hecho muchas maravillas en tu nombre, y entonces le declararé, nunca os conocí. Algunas traducciones dicen, nunca los aprobé, apártense de mí, los que practican la anarquía. Anarquía no significa gente que va a robar bancos o golpear a las abuelas o cometer crímenes. Anarquía significa hacer tu propia cosa. Jesús dijo que esto iba a ser iba a identificar el espíritu o característica de los últimos días. Porque en Mateo 24:12, porque la iniquidad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en una era de anarquía. Quiero mirar en segundo lugar lo que he llamado las bases de la autoridad. Porque este tema que estamos hablando, no hay nada bueno. Cuando me salvé en los años 1970, había una calcomanía muy popular en aquellos años que decía, cuestiona la autoridad. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso ha estado operando todo desde el comienzo? El reino de Dios, nuestro mundo y la iglesia avanza y opera en lo que es autoridad delegada. Autoridad delegada significa el tipo de líder, un poder se pasa a otro lugar, a otro poder.
para representar al que lo toma. Jesús nos dio su nombre para que operáramos con su autoridad. Estamos hablando de autoridad y una de las agendas que está trabajando en el mundo hoy en día es para crear una desconfianza en las instituciones. Eso empieza a desgarrar el tejido social de nuestra cultura. Como cristianos debemos mirar específicamente la autoridad como se relaciona liderazgo pastoral en relación a la autoridad. Prediqué, como dije, 9 sermones del libro de Judas. Pastor Gooding fue gracioso suficiente, me dio la gracia no solamente para predicar para nosotros, pero también en nuestro podcast, donde hablamos acerca de el cristianismo progresista. Se llamaba antes el liberalismo, después la iglesia emergente, hoy en día se conoce como el cristianismo progresista. Pero en la esencia, esto tiene una clara vibración de antiautoridad. Es uno de los signos del cristianismo progresista. Cualquier ejercicio de autoridad es visto como algo inapropiado, algo hasta tiránico o algún punto intermedio de estas dos cosas. Entiendo que yo corro el riesgo de presentarme como que yo me estoy sirviendo a mí mismo. Y quizás tenga razón. Sí, cada sermón que yo predico es acerca de rebelión de Coré y no toques a mi ungido. Fue muy popular por un tiempo, excepto si tú lees la escritura en sí misma, está hablando el pueblo de la nación de Israel. Pero a quién le importa es en qué contexto va a ser predicado. Hay algo que tengo que decir, necesito una escritura para que me respalden esto. Tendría la razón si esa fuera mi forma de proceder o mi modo de yo operar siempre, pero la razón de por qué estoy predicando esto es debido porque estamos viviendo los últimos días y el libro de Judas es un libro señalado los últimos días y el llamado es para contender ardientemente por nuestra fe. La razón por qué está haciendo eso Judas es porque hay un espíritu de anarquía o de antiautoridad, espíritu presente en el mundo presente hoy en día. Se habla mucho hoy en día siempre estoy interesado cómo cambian las palabras. La palabra es de construcción. Simplemente antes le decíamos resbalarte, pero ahora suena más mejor de construirte. Especialmente en los tiempos de las redes sociales, una persona lo llama vivir muy fuertemente. Vas a poner tus opiniones en tus redes sociales, ya no eres más un cristiano o ya no crees más en Jesús. Una de las figuras más prominentes siempre es de exagerar todo con una experiencia mala que tuviste en tu iglesia, que te trajo a ese punto. Ahora pones eso en las redes sociales y 250 personas te están siguiendo y están absorbiendo todas esas ideas que tú estás poniendo. Entonces ahora estás recibiendo la atención, especialmente si eso envuelve la iglesia
o liderazgo espiritual, porque ¿cuántos de ustedes saben? Cuando tú quieres hacer tu propia cosa, tú vas a tener que siempre echarle la culpa a alguien. Y siempre la fruta más accesible es la iglesia y el pastor para echarle mano. Yo pienso que soy un buen hombre, hablando en general, pero la gente que quieren hacer sus propias cosas tienen que tener a alguien a quien culpar. ¿Qué fue lo que hice? Yo simplemente estoy predicando el evangelio y ahora me odias por eso. Aprendiendo la lección, por eso Jesús dijo, ama a aquellos que te odian, ora por ellos que te odian, porque recibí un texto la otra mañana, ¿te puedo llamar después? Una persona que había rebalado 10 años de Holanda, por Europa, y quería poner su corazón correcto con Dios. Después de nuestra conversación, Dios había estado trabajando en esta persona, me manda un correo esta mañana me diciendo que va a regresar el sábado, te voy a ver en la iglesia el domingo, quiere poner su corazón correcto con Dios. Déjame decir algo de experiencias malas que has tenido con la iglesia. Será mejor que admitamos que pasan, que sí suceden las malas experiencias en la iglesia. No voy a utilizar este púlpito para decir que no existen. Sí existen las malas experiencias en las iglesias. Y es muy desafortunado que pase eso. Y mi corazón realmente se va en relación a esas personas que han tenido una mala experiencia en la iglesia, porque muchas veces, porque cuando escucha, me enoja a mí, porque eso refleja en el ministerio que nosotros estamos tratando de performar. Nosotros estamos tratando de representar a Jesús. Estamos tratando de ser más y más como Él. Y yo entiendo que eso es posible, eso lastima a la gente, le deja cicatrices, pero por otro lado también, eso muchas veces es utilizado como una excusa para apuntar a mucha gente. Piensan que un líder es malo porque te dice que tú estás mal o te dice que no. Y Judas entra en esto en su carta. No voy a entrar en todos los adjetivos que dice, pero llama a estas personas estrellas errantes. En otras palabras, ya no están en la correcta órbita como estaban antes. Y por eso es una de mis estrellas que me guía, es Hechos capítulo 20, donde Pablo le dijo a los efesios, tengan cuidado con ustedes mismos y velad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha designado como supervisores para pastorear la iglesia de Dios que Él ha comprado con su propia sangre. Siempre ha sido uno de mis puntos de referencia esta escritura en mi vida y en el ministerio. Y hay tanto aquí para desempacar. Yo lo he usado aquí en oración. La mayoría de las veces, Señor, ayúdame a apacentar el rebaño, pero está hablando más que, Señor, ayúdame a predicar bien un buen mensaje. Es mucho más que eso. Es mucho más, no, es Señor, ayúdame a pastorear la iglesia tuya, Señor. Ayúdame a ser un pastor como tu corazón y ejercitar la autoridad de una forma que tú la performarías, porque yo te estoy representando así. Eso tiene que ser nuestra oración, es mi oración. El liderazgo bíblico, pastorial, es otorgado por Dios.
a las personas del Espíritu, que el Espíritu Santo te ha puesto. Esta no es una elección de una carrera. No entré adentro del ministerio porque vi una oportunidad para un buen trabajo o una carrera que me dejara mucho retorno. Sin darme cuenta que esto que Dios me puso me iba a llevar toda mi vida. Está diciendo, el liderazgo pastoral envuelve la elección de Dios, pero ten cuidado. Esta es un área que nosotros tenemos que tener que crecer. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Os pedimos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros y os amonesten en el Señor y os amonesten y que los estimen mucho en amor a causa de su trabajo. Y yo enfatizo esto esta mañana porque esta es un área tan crítica en relación. Es algo que el infierno va a apuntar a atacar. Y la estrategia del diablo todavía es hiere al pastor y las ovejas serán desparramadas. Y el pastor Greg mencionó que la fidelidad ha venido bajo el ataque durante el periodo de la pandemia de mucho. Y otra área que ha venido también bajo ataque, que ha venido durante toda esta pandemia, es esta relación entre el pastor y la gente y su gente. El infierno explota eso, por eso tú tienes gente que tienen una dificultad muy tremenda confiar en las personas. Porque gran parte es por el rechazo que han sufrido, malas experiencias en sus vidas, abusos de autoridad que han sufrido. Nunca paran de tocar constantemente en su mente. Quiere decir que la única persona que tú puedes confiar en 8 billones de personas en el mundo eres tú solamente. Pero el infierno se enfoca en meterte ese pensamiento. El éxito también puede traer eso porque el éxito nos miente a las personas, hacerlos pensar, yo no necesito a nadie más. Un pastor. ¿Quién necesita un pastor cuando tú tienes YouTube? Una de las cosas que tuvieron presente en el movimiento de Jesús, yo y Jesús, en el avivamiento de Jesús, de nuestra generación, mi y Jesús tenemos las cosas todo bajo control. La tenemos todo bajo control. Bueno, yo sé lo que tú estás tratando de decir, pero eso de tú y Jesús nada más y olvídate de todos los demás. Esa actitud no te va a causar a ti tener todo que salga bien, como dice el canto. Hay pastores en el campo que se ponen bien aislados y por ese aislamiento en sus mentes hay muchas batallas mentales. ¿Sabe lo que clarifica eso para mí? Ahí se está cayendo mi púlpito pequeño que lo tengo entre las piernas. Lo que me ayuda, hace unos domingos atrás, una de nuestras hermanas vino a mí antes de comenzar el servicio
Estaba alegre, contenta en preguntarme a ver si podía, después del servicio, podía formalmente introducirme a unas personas, nuevos conversos. Porque durante el COVID, una de las grandes cosas, hubieron muchas personas salvas que yo no podía, no las había reconocido, no las había visto, no las había conocido. Cada servicio, y tú has estado, te has salvado, has estado viniendo. Por esto del COVID no tenía la oportunidad de conocerlas. Y todavía me acuerdo de esto, porque esto era un importante momento, este es un importante momento para estas personas, acordarme sus nombres y todo eso. Después de finalizar el ser, todos vinieron, me introdujo a estas personas que se habían salvado, pero me hizo preguntarles, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Trayéndome a estas personas, bueno, ahora conoce que este es el hombre que está a cargo de todo eso, y será mejor que no te olvides de eso. O la razón de por qué hizo esto, de traerme a estas personas, porque había una relación espiritual crítica dada por Dios para nuestro propio beneficio. Hebreos 13, versículo 17. Obedece a tus líderes y sométanse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con pena, pues eso no sería provechoso para ti. Esto es para tu propio beneficio, para las personas que velan por tu alma. Pastores, espero que tú no te hayas olvidado de esto, pero un día vamos a pararnos y vamos a tener cuenta ante el Dios vivo por cómo pastoreamos el pueblo que Él compró con su propia sangre. Eso es porque al final, esa es la razón porque al final, ya lo he dicho antes, pero la verdadera pregunta no es ¿a qué iglesia vas? La pregunta realmente es ¿quién es tu pastor? Y esto es compuesto hoy en día. La mayoría de las iglesias no crecen alcanzando a los que no tienen, a los que no están salvas, sino que crecen transfiriendo el crecimiento de una iglesia a otra iglesia. Porque esta iglesia tiene mejor programa, ve mejor a esta. Hay iglesias que no tienen ningún problema en cortejar a la gente a otras iglesias. La falta ética de pastores realmente muchas veces hace explotar mi mente. ¿Sabes tú el número de veces en 50 años que otro pastor me ha llamado y me ha dicho, no estoy hablando este compañerismo, pero otro pastor de otro movimiento en Tucson que me haya llamado, hemos tenido un éxodo de personas, ahora están yendo a... ¿Cuántas veces me llamaron, me dijeron, tenemos un número de personas viniendo de tu iglesia que estaban diciendo que son de tu iglesia, ¿hay algo que yo necesito saber? Déjame decirte cuántas veces ha sucedido en mis 50 años de ministerio. 0. Nadie, nunca, ningún pastor me ha llamado. Porque no toman serio ese oficio de pastorear la iglesia de Dios que Él ha comprado con su propia sangre. Rápidamente me voy a mover, pero esta es una de las...
Este es uno de los problemas, cuestiones de autoridad. Si piensa que esto no es relativo, es uno de los puntos más fuertes de Primera y Segunda de Corintios, donde hay una lucha constante de reconocimiento del apóstol Pablo, la autoridad del apóstol Pablo relacionado hacia ellos y su bienestar espiritual y su madurez. Y toda la esfera de autoridad es mencionado una y otra vez. Tú puedes tener 10,000 instructores, pero no tienes muchos padres. Yo los he engendrado a través del Evangelio. Segunda de Corintios 10. No es que, Segunda de Corintios 10:12, no es que nosotros tengamos la audacia de aventurarnos a clasificarnos o a compararnos con algunos de que exaltan y aportan testimonios. Hay un pesar aquí en el corazón del apóstol Pablo. Continuamente les estaba escribiendo, el que trata con la relación de él con la iglesia de los creyentes de Corinto. Y debemos establecer esta mañana, antes de que nos vayamos, que Dios pone pastores, evangelistas para nuestro propio crecimiento, beneficio, y velan por nuestra alma. Y déjame aclararte algo. Hay una diferencia entre la autoridad, que es legítima, y autoritatismo, que es destructivo. Pablo a los Corintios, una vez más, si yo me exalto de mi autoridad que el Señor me ha dado para edificar y no para destruirlos. La base de la autoridad. Déjame terminar con este pensamiento y es la llave maestra de la bendición. Una palabra describe esta llave maestra y esa palabra es eso es servir. La llave maestra de la servidumbre es lo que abre la bendición, es lo que abre el poder y es lo que abre el destino de Dios en nuestras vidas. Mateo 20, versículos 25. Pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los jefes de los gentiles las dominan y los hombres de alta posición ejercen poder sobre ellas. No debe ser así entre vosotros. Por el contrario, quien quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser vuestro esclavo. Como el Hijo de Hombre no vino a ser, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús completamente redefinió el entendimiento de la grandeza, la comprensión de la grandeza. La grandeza no está medido por cuánto tú ganas. La grandeza está medida por cuánto tú das. Quien quiera ser primero, sea entonces el siervo de todos. Sea tu esclavo. Filipenses capítulo 2. Esto es más que una técnica para el éxito del liderazgo. Esto es Jesús completamente redefiniendo nuestra comprensión de lo que significa ser grande. Filipenses 2:5, adopten la misma actitud de Cristo Jesús, quien existiendo en la forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a explotar. Por el contrario, se vació asumiendo la forma de siervo, tomando la semejanza de la humanidad,
Y cuando vino como hombre, se humilló haciéndose obediente hasta el punto de la muerte, hasta la muerte en una cruz. Alguien dijo estas palabras en relación a esto. Alguien cree que esto fue un himno que fue cantado en la iglesia. Dijo, este canto está sumergido en nuestro mundo, que va en contra de todo el estatus. Tener la actitud de Jesús, agarrar lo que Jesús ha dicho. Tenemos que no agarrar fuertemente lo que el mundo aprueba. Debemos siempre buscar maneras de cómo utilizar la autoridad para el beneficio de otros y no nosotros mismos. Jesucristo mostró cómo renunciando al estatus, utilizando la toalla para lavar los pies de los discípulos. La grandeza se alcanza siendo un siervo de todos. Dios ha escogido, y te dejo con esto, Dios ha elegido productos que no han terminado, inacabados, para dirigir y alimentar a su rebaño. Te voy a dar una noticia. Los pastores son pecadores. Salvados por la gracia de Dios. Y eso no es un dicho religioso. Cuando tú entiendes, eso es lo que te mantiene cerca de la cruz. Eso es lo que te mantiene humilde. Dios, sin ti no puedo hacer nada. Pero Él delega la verdadera autoridad espiritual para que se ejercicie en el espíritu del servicio para su gente y para el progreso de su evangelio. Así es como Jesús dijo, yo estoy edificando mi iglesia. Si Él hubiese tenido algo mejor para trabajar, yo no estaría aquí esta mañana. Felizmente estaría al costado o se lo daría a alguien más. Pero Él escoge productos que no han sido acabados, donde Él delega verdadera autoridad espiritual para el servicio y para el progreso y para el crecimiento, para la madurez, para alcanzar el destino. El espíritu de plantar iglesias no es para que tú puedas mover una bandera que estás haciendo algo para Dios. Es, Señor, quiero cooperar contigo para ayudar esta pareja a alcanzar el destino y que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. De eso se trata el espíritu de plantar iglesias. Señor, quiero que se conviertan en todo lo que han sido llamados a convertirse. No tengo mayor gozo en mi vida que escuchar a alguien que fue salvo en nuestra iglesia, que esté predicando el evangelio, sentándome y mirarlo y decir, Señor, esto es tan tremendo, es tan fantástico, Señor, ver eso, lo que tú has podido hacer, Señor, en sus vidas. ¿Acaso eso no te pone nervioso? Eso no amenaza tu autoridad.
¿Estás bromeando? Ese es el propósito de la autoridad. Para verlos a ellos, soltarlos. El tiempo se está terminando. Muchos de nosotros tenemos las cicatrices de personas que han mal usado la autoridad en erróneas maneras. Y no he predicado nada nuevo que nadie nunca ha escuchado. El COVID está dándonos una oportunidad de empezar, como quien dice, de nuevo, en el sentido, ir de nuevo a estas bases que ayudan a facilitar el avivamiento. Vamos a orar esta mañana. Inclina tu rostro, por favor.